11 y 13 minutos en toda la República Argentina. 11 22 62 77 28 es el teléfono para poder contactarse por WhatsApp para con nosotros. Les cuento que estamos en la RZ Radio, ahí en Twitter y en Instagram. Por supuesto, en la RZ Grupo Radio Sónica en Facebook y en la RZ Radio en Twitch y en YouTube, que es de donde transmitimos. Pero para poder ingresar, tenés que entrar a www.larz.com.ar y de ahí distribuís para donde quieras. También tenés la app que la podés bajar por Play Store o App Store, sin duda alguna, en cualquier ámbito. Esta cortina amerita un poquito no, la entrevista o la nota del día. A veces me pongo más serio y a veces menos serio, ¿no? Esto pasa, soy yo. Lo que me llama la atención es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es un cuadernillo sobre masculinidades. Y la mente te puede disparar para cualquier lado, es decir, para risas, para seriedad, para cualquier lado. Obviamente que vamos a estar hablando con un profesional, que es uno de los 4 o 5 autores que tiene el libro, ya lo charlaremos y también él nos contará más. Estoy hablando de Cristian Treves, que es técnico superior en psicología social y diplomado en masculinidades. También es referente metodológico, ahí está, del área de formación y líder del equipo de masculinidades en Grow, género y trabajo. Salvo por metodológico, creo que todo lo demás lo dije bien. Bienvenido, Cristian. Federico Robea te saluda. Estás en Cluseta. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estás, Federico? Bien, y vos, Cristian, un gusto. Gracias por estar acá con nosotros, Bueno, gracias por invitarme y, bueno, de alguna manera invitarnos también, ¿no? Claro. A todos los que formamos parte de este cuadernillo. Contame un poco, ¿qué es este cuadernillo o por dónde querés empezar a hablar del mismo? Porque ya desde, como lo dije, no sé si coincidís, pero que se haya creado un cuadernillo de masculinidades puede dar tanto para la seriedad como para la risa, el chiste, no sé, sin querer menospreciar ni hablar mal de ninguno del artículo, del libro, Claro, tal cual. Bueno, me parece que lo importante es empezar por cómo surge quizás, ¿no? ¿Por qué la idea de un cuadernillo? Que un poco también lo explicamos en el mismo cuadernillo. En principio, bueno, Grow, Género y Trabajo, que es la organización en la cual yo formo parte, bueno, de alguna manera de ahí sale el desarrollo de este cuadernillo. Es una organización que trabaja asesorando y acompañando organizaciones sociales en su proceso de transformación sociocultural. Ajá. Tanto diagnósticos como todo lo que es la planificación de espacios de formación, sensibilización e inclusive dispositivos que tenemos desde el área de masculinidades, siendo muy redundante. Bien. Pero ¿por qué? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos empezamos a preguntar por las masculinidades y empezar a trabajar? Bueno, en principio porque el feminismo, los movimientos en general que están repensando un poco esta construcción del género como la conocemos, ajá, vienen ya desarrollando hace varios años estudios sobre las propias masculinidades. Y ahora estamos preguntando, bueno, ¿qué es la masculinidad primero, claro, no? Bueno, es esta forma que tenemos que si todas ahí podemos hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿qué es un varón de verdad? ¿O qué es un hombre? Vamos a ver que hay una serie de condimentos que le vamos a poner para armar como una especie de prototipo, ¿no? Como decir, bueno, el hombre sería esto. Y en general empiezan a aparecer racional, fuerte, sobre todo heterosexual, que es muy importante para la masculinidad, ¿no? Sí, sin duda. Empiezan a aparecer esos hombres de verdad, esos hombres que no son de verdad. Bueno, y sabemos que además, al calor, obviamente, de esta ola de cambios y transformaciones, la mirada, la posición de los varones en la sociedad se ha empezado a criticar fuertemente, ¿no? Y con justas razones, porque hemos empezado a ver un montón de situaciones que por abusos de poder, por la posición dominante que tiene el varón en la sociedad, por los propios privilegios que portan los varones, son en general los que terminan reproduciendo, ¿no? Estas posiciones reproducen muchas veces situaciones de violencia o también de desigualdad. Pero esto no implica, y esto es importante, ¿no? Que los varones son malos o que los varones son malos por naturaleza o que los varones son, ¿no?, estos demonios, claro, que a veces escuchamos, que son discursos radicales, que tienen obviamente un fundamento detrás, pero lo que hay detrás de todo eso es, tenemos que repensarnos qué implica la masculinidad y cómo se les enseña a los varones a ser varones finalmente, ¿no? Que es un poco
lo que intenta dar luz el cuadernillo, ¿no? Iluminar todas esas cuestiones que los varones a veces no vemos de nuestras propias vidas, que el feminismo y los estudios de género nos permiten empezar a repensar, como por ejemplo el propio impacto que tiene para el varón no mostrar sentimientos, ¿no? Cuando nos dicen de chico no hay que llorar, porque Claro. si llorás sos una nenita, o esta forma de relacionarse solamente con el imperativo de ser heterosexual, Claro, porque si no, si sos ya no nene, sos un varón. jugar a la pelota, vamos. Claro, exactamente. Esa división así tajante, ¿no? De Claro. qué es el mundo femenino y qué es el mundo masculino. Y bueno, y el cuadernillo está pensado justamente para preguntas que habiliten conversaciones transformadoras. Cuando digo esto es porque lo que apostamos también desde Grow es la transformación, es decir, no tirar las bases, sino que cada persona pueda hacer su proceso de, bueno, repensar en qué cultura y en el marco de qué cultura fue construida su identidad. Y eso es lo más importante, porque eso es lo que nos, de alguna manera, nos desliga de responsabilidad, porque uno dice, bueno, claro, si me doy por cel, si esto que yo veía en la tele, si aquello que era mi referente, si esto que me decía mi papá, ¿no? Pero por otro lado también nos vuelve a la responsabilidad propia de los varones, decir, bueno, entonces sí, tengo que empezar a revisar y a evitar esa incomodidad que implica correrme de ciertos lugares para reconocer, che, tengo privilegios por ser varón, che, sí, es verdad, pienso esto de las mujeres y otras identidades, y bueno, y empezar a cambiar algunas conductas que sabemos que hoy están un poco más cuestionadas, por suerte, no solo por la cultura y la sociedad, sino también, principalmente nosotros trabajamos con organizaciones laborales, dentro de los espacios y los entornos laborales esto ya empieza a ser un tema a trabajar. Claro. Y ahí te cuento una anécdota muy, muy cortita, que es, bueno, el cuadernillo surge también a raíz de este dispositivo que te contaba, que es un dispositivo coordinado por varones para varones, en donde lo que hacemos justamente es trabajar con industrias muy masculinizadas. Hemos hecho más de 30 dispositivos a lo largo del país para tener conversaciones genuinas, ¿no? Conversaciones genuinas implica, che, hablemos de qué pasa, hablemos de lo que pensamos de estas transformaciones, hablemos de la incomodidad, pero también empecemos a reaprender qué nos quieren decir cuando nos dicen, por ejemplo, frases como muerta al macho, ¿no? Que a veces es la que más resuena en los medios de comunicación. Claro. Bueno, ¿qué hay detrás de eso? Para no quedarnos con la resistencia y finalmente apropiarnos un poco de algunas pistas que son importantes. Te tengo que decir gracias, porque ya dijiste todo. No. Tenías todo preparado, Cristian. Todo preparado. No. Son los años de ser tallerista, viste, que uno intenta como tratar de poner toda la mayor cantidad de información toda junta. Pero ahora, todo lo que necesites saber, adelante. Ya dijiste todo. No, a ver, Cris, primero, para hacer referencias o diferencias, como quieran tomarlo. Es lo mismo decir que es un cuadernillo sobre masculinidades a decir que es un cuadernillo para el macho? No. Mira, en realidad no, porque no está específicamente dedicado, ¿no? Cuando uno dice el para, ¿no? Si lo pienso de esa manera, pienso, bueno, el para es para ellos. Bueno, no especialmente. En realidad lo pensamos que la persona que lo recibe o quienes sean receptores sean varones que están, por ejemplo, en un proceso de construcción, lo que se llama hoy de construcción, ¿no? Empezar a revisar nuestros propios comentarios, chistes, comportamientos, porque creemos que todo lo que se aprende se puede desaprender. Esa es la clave también. Entonces la masculinidad, ¿cómo se aprende? Uno aprende a ser varón, no es que viene innato. Esa es una primera idea no biológica que rompemos y tiramos abajo. Uno aprende a ser ese varón de esa cultura porque vemos que en otras culturas minoritarias no existen las mismas características, ¿no? Y que no existen inclusive esa división tan tajante en qué tiene que hacer un varón y qué tiene que hacer una mujer. Pero algo que sí es importante en relación a esa pregunta es, bueno, no finalmente al macho ni al hombre en sí, sino a personas que quieran o que necesitan recursos para. Por ejemplo, yo ponía un ejemplo estos días que me parece que es clave. Un varón que va a jugar al fútbol con sus compañeros y se encuentra todo el tiempo con el chiste del puto, del maricón y lo que fuere, ¿no? Sí, lo que fuere. Y que en realidad por ahí se puede empezar a sentir incómodo, primero porque él está ya en un proceso de transformación, o porque su hijo, que a veces nos pasa en algunas empresas que nos dicen, che, hay hijos de colaboradores que empiezan obviamente a contarle a sus padres, che, mi orientación sexoafectiva es homosexual,
y de repente se encuentran con que su espacio de trabajo, la cultura organizacional, es recontra machista, y obviamente en qué espacio van a poder contar, che, mi hijo es gay, o yo mismo tengo prácticas sexoafectivas con otros varones, ¿no? Que cuesta tanto, porque los varones en general, esto lo pongo así, me divierte y vamos a usarlo en esos términos, vamos de alguna manera creyendo que todos los varones son heterosexuales hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y es una forma que tenemos social de ir como detectando a ver dónde está el que falla. Y esto es algo que pasa un montón en un montón de cosas con los varones, son bravos, no solo en eso. Son bravos, para buscar son bravos. Vamos al hueso, Claro. tocamos la fibra. Y sabés que es tan importante para el varón que exista igual también, para el macho, ¿no? Esto que vos decías, para el macho. Es tan importante que exista la homosexualidad para su propia constitución. Por eso es tan difícil erradicar a veces discursos homodiantes en las canchas de fútbol, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque esa otredad, esa idea de decir, no, el maricón, ¿no? Ese es el que está mal, enfermo, es el otro, hace reafirmarme mi propia identidad. Claro. Entonces, por eso es tan difícil cuando nosotros nos planteamos, che, estos discursos homodiantes, o cuando sale un jugador de fútbol y dice, che, soy homosexual, aparece, ¿no? Como una presentación tremenda, porque dice, ¿por qué? En este ámbito, ¿no? Sí, así que igual, bueno, nada. Está bueno que decir, porque, digamos, no es lo mismo decir, mirá, yo me la banco, sintiéndote macho, a decir, andá, maricón. No es lo mismo. Exacto. No es lo mismo. No. Uno de un lado está tratando de justificarse, aunque no esté bien, ¿no? Yo me la banco y la pelea y todo eso, pero uno está tratando de justificar sin denigrar al otro, sin bajar al otro, con mi idea de que soy macho, ¿no? Eso por un lado. Bueno, y ahí te sumaría una frase de alguien que empieza a hacer un proceso de construcción. Yo me la banco a pesar de, porque ese a pesar de es que entiende que hay costos de bancársela, que es poner el cuerpo de más, claro, que es quizás enfermarse, que es meterse en una pelea y quizás terminar o hiriendo a alguien, como sabemos el caso más resonante en los últimos tiempos en torno a la masculinidad fue el caso de Fernando Báez Sosa, claro, pero digo, tiene un costo. Claro. Si yo como varón digo, yo me la banco a pesar de, es porque estoy reconociendo que no soy invencible, que claro, no soy ese personaje de superhéroe, ni Batman, ni Robin, porque no existen, porque nuestras corporalidades son iguales. De hecho, te voy a dar una muy mala noticia, perdón, para un miércoles, pero es que los varones morimos antes. Y una relación muy directa con eso es el mandato de ser proveedores, esto de tenemos que ser los únicos que llevamos el pan a la casa, que si bien se transformó... ¿Antes que quiénes? ¿Morimos antes que quiénes, Cris? Que las mujeres, que son como el otro, esa gran otredad, claro, ese gran otro que claro, se construye también en espejo con claro, la feminidad. Así como está estas identidades, digamos, como orientaciones sexoafectivas homosexuales que empiezan a ser espejo para la masculinidad, esta normativa de la que hablábamos, bueno, la mujer es el gran espejo, ¿no? Claro. Todo lo que es ser varón, finalmente muchas veces es todo lo que no es ser mujer, ¿no? Lo pensamos en esos términos. ¿Y el cuadernillo qué tiene? Algo importante, preguntas. Nosotros, además de desarrollar todo esto y explicarlo en el cuadernillo y traer muchos conceptos para entender esto que queremos explicar que es la masculinidad, traemos preguntas, un kit de preguntas. ¿Que para qué sirven? Para que vos, si querés charlar con tu familia, con tus hijos, si sos una mujer con tu esposo, si sos un varón con tus compañeros de trabajo o con tu propia pareja, digo, porque acá no estamos... Las personas que reproducimos la cultura, ahí sí no hay distinción. La cultura machista no es propiedad de los varones, eso también es clave decirlo. La cultura machista la reproducimos todas las personas por igual. Hay mujeres que reproducen la cultura machista, hay varones y hay otras identidades también y orientaciones. Digo, esto es muy, muy transversal. Por eso es importante revisar qué rol cumplimos, ¿no? Por lo que veo, Cris, yo tengo acá varias preguntas del primer kit, que se titulan como primer kit de preguntas o segundo kit de preguntas, pero por lo que vos venís diciendo hasta ahora, me imagino que son conscientes. A ver, me parece interesante el tópico y me parece interesante el contenido y el libro y la propuesta. Me parece más que interesante para aquel que quiera un poquito. Ahora, los hombres de estas generaciones, o por lo menos los que somos padres a mi edad, como de 45 años, yo noto que hay un gran cambio entre la maternidad y la paternidad. Es decir, somos más no sé si está bien dicho o mal dicho esto que voy a decir, pero somos más madre que padres.
O más madres a como se Sí. tomaba antes el sentido de Madrid de ser madre al ser padre, ¿no? Eso por un Bueno, lado. qué lindo material que me diste. Lo voy a anotar, así ahora lo hablamos. Porque eso hay un cambio, yo lo noto mucho en la escuela con mis hijas. Sí, Yo sí, lo sí, noto sí, sí. muchísimo eso y me parece excelente. Ahora, me imagino, vos hablabas del ejemplo del fútbol, de la canchita o de la cancha o qué sé yo. Me imagino que son conscientes o quizás erróneamente lo pienso yo así, Sí. que si voy a la cancha, sea a jugar a la pelota o a ver fútbol, no sé si le diría a otro, che, ¿sabés cómo un libro estoy leyendo? Estoy leyendo el cuadernillo del masculino, de la masculinidad. ¿Me explico? Es como que le estoy diciendo decime No, de no. todo, ¿me entendés? No, Lo tal digo cual, en tal cual. serio y en chiste, ¿eh? Me imagino que ustedes lo habrán pensado esto. No, tal cual, porque nosotros no creemos que esto es una. Primero que no es una. No es. Vamos a desmitificar cosas, ¿no? Dale. Primero que no es una Biblia, no creemos que esto es un libro que hay que llevar abajo del brazo para Claro. ¿no? Ir hablando con alguien. Hay una idea de todos quienes trabajamos en temas de género, viste que resuena mucho la idea de la ideología de género. Bueno, no hay más ideológico que pensar que los varones tienen que hacer sí o sí una cosa y que las mujeres tienen que hacer sí o sí otra cosa. Claro. Eso es ideología. Lo que nosotros justamente venimos a plantear es, che, rompamos estas estructuras porque perpetúan que las mujeres no puedan ingresar de la misma manera al mercado laboral, que las mujeres sean, como decías vos, las cuidadoras por esta idea de pensar que son ellas las que tienen que asumir esa tarea y los Claro. varones finalmente asumen el costo a veces también de Yo sostener cocino cualquier pero no empleo. lavo. Claro, lavamos, Bueno, pero yo cocino. o Claro. exacto, o el ayudar, pero ojo, ahí hay una trampa también. Fíjate cómo es una cuestión social, que los varones no tienen licencia de paternidad. Por eso se están debatiendo esas leyes hoy en Argentina. Porque si un varón hoy quisiera decir, bueno, yo me corro del mercado laboral Claro. y dejo que mi mujer ascienda porque tiene más posibilidades de ascender, de hacer su carrera, de llegar a un puesto de liderazgo, bueno, esos varones a veces no tienen la oportunidad porque no hay leyes que acompañen. De hecho, un varón en Argentina que tiene un hijo o una hija, Nada, tiene tenés 2 2 días de nada más. licencia. Tal cual, No 2 llegan ni días. a conocerle la cara que ya. Sí, y la fuiste mujer, no a sé si trabajar. ha cambiado, pero tiene muy poco tiempo también. Tiene creo que 2 semanas, una cosa así, hoy en día. Sí, bueno, no, es un poquito más extendido, a veces depende de las organizaciones, pero igual hay una mirada, no deja de ser una mirada benevolente. Y además Claro. también porque está construida sobre la base de familias heteronormativas. Cuando decimos heteronormativas es de pensar que solamente las familias son varones y mujeres, Claro. ¿no? Biológicos que tienen hijos de forma biológica. Y hoy, Claro. por suerte, ya empezamos a iluminar un montón de familias también con otras construcciones que tampoco son tenidas en cuenta, ¿no? Por eso hay que revisar mucho la estructura. Eso con el tema de la paternidad. Con el tema de la cancha me parece importante algo que tiene que ver con este contexto social político que estamos viviendo también. Sin nombrar nada, pero lo voy a traer, ¿no? Hay que elegir muy bien las batallas. Digo, quienes estamos tratando de generar ciertos cambios en la sociedad o generar ciertas transformaciones o acompañar a otros a que reflexionen, hay que elegir la batalla. Esto es una recomendación muy importante. Y se le decimos también en los talleres a la gente que viene como muy entusiasmada y dice, yo esto, bueno, saber cuándo y cómo. Porque Claro. a veces, por eso el cuadernillo también tiene un apartado que dice cómo hacer uso de ese cuadernillo, ¿no? Tal cual. Saber elegir en qué ámbito yo puedo generar una conversación. Si vos venís diciendo, puto de mierda, y yo te agarro, te interpelo Claro. y te digo, che, puto está mal porque, mira, te voy a leer una cita que dice este libro Claro. y lo más probable es que te ligues Claro, una contestación claro, que no te va a gustar. Claro, claro. Ahora, si yo me siento en una situación genuina, en una cuestión de, che, no es incomodidad, y también invitar al otro a reflexionar. Estamos muy acostumbrados a que existen medias verdades, ¿no? Es una sociedad muy, muy polar la que tenemos últimamente. Bueno, ahora la Argentina está dividida en tres polaridades, pero hay dos grandes polos, si podríamos pensarlo de alguna manera. Entonces creemos que hay siempre dos mitades de verdades, ¿no? O uno tiene la razón o el otro. Claro. Y hay que animarse a tener conversaciones con los demás, decir, che, yo no sé si esta es la verdad, pero esto es una pregunta. Y las preguntas habilitan las reflexiones, que a lo mejor no va a llegar la persona a lo que yo quiero que llegue, porque a mí no me interesa que piense igual que yo. Esto es importante también de cuando nos Claro. dicen, es ideología de género. No, yo no quiero que pienses igual que yo, que vos seas homosexual, o que vos seas una persona trans, Claro. o que vos seas de esta manera o de la otra. A mí lo que me interesa puntualmente es que puedas reflexionar el impacto social que tiene que vos sigas sosteniendo lo que haces. Claro, claro, que vos puedas ver
cómo actuar de ahora en más, no actuar, pero cómo ser de ahora en más, cómo pensar de ahora en más, sin lastimar a uno, sin lastimar al otro, sin condicionar a uno, sin condicionar a otro, inclusive sin condicionarte a vos mismo. Es decir, si a vos te parece muy bien ir con tu nena a ver Disney on Ice, podés hacerlo tranquilamente y no por eso tenés que mandar a la madre a ese tipo de espectáculos. O reunión de padres en la escuela o madres, no es cuestión de que vaya tu señora, porque vos estás en el grupo de madres, o métanme en el grupo de madres, en el chat. Digamos, es tener esa perspectiva, ¿no? Un poco. Sí, bueno, vos sabés que recuerdo que en uno de los dispositivos, un varón, al finalizar, voy a contar esta anécdota porque terminó bien, por suerte, ¿no? Pero al finalizar el espacio no, me dice... contame la que terminó mal, Cris. No, por suerte terminamos muy bien con los varones, ¿eh? Empiezan como, che, ¿por qué me están sentando a hablar? Porque esto que te pasó a vos, ¿por qué yo tengo que pensarme como varón? Y cuando empezamos a hacer estos talleres y ven el impacto que tiene en la salud mental, esto de no expresar las emociones, cómo morimos antes, porque obviamente esta idea de aguantar que vos decías antes es tan importante para el varón que no medimos las consecuencias. Cuando el varón empieza a ver esos costos, dice, pará, no es solo la violencia, bueno, si querés ahora... Hablamos de la violencia particular, pero digo, no es solo la violencia de género, el extremo, ¿no? Que es la consecuencia de ser ese macho, esa construcción de ese varón normativo. Es también mi propio impacto. Y en mayor ni en menor medida, no es que son tampoco las víctimas, ¿no? De la masculinidad, los varones también. Sí, pero bueno, tiene consecuencias. Ahora, volviendo al punto, ¿no? Que estábamos hablando, es tan importante en esa anécdota, ¿no? Cuando este varón me dice lo siguiente, yo, la verdad, le voy a seguir regalando pelotas de fútbol a mi nene y le voy a seguir regalando muñecas a mi hija. Porque ustedes dijeron que nosotros no le podemos regalar. No. Y ahí limpiamos, ¿no? La imagen. Claro. Nunca dijimos que no. El punto es, cuando vos como padre, como madre, como cuidador, como maestra, como quien fuere, ¿no? Hasta como compañero de trabajo. Como tutor. Pones una prohibición en el otro. Cuando ese niño, en vez de jugar a la pelota, quiere agarrar la muñeca, le decís que no. Claro. Ahí está el tema. Claro. El problema está ahí. Claro. Es ideológico. Decirle, che, mirá, lo importante es que si le querés seguir regalando pelota de fútbol, regalale todas las que quieras, llenarle la casa de pelota de fútbol. Ahora, si él quiere jugar con las muñecas de la hermana y la hermana con la pelota del hermano, ¿por qué no puede hacerlo? ¿No? Exactamente, porque ahí no hay una transferencia, no es que la homosexualidad viene atrapada en las Barbies, y o sea, esa idea que te la contagias por una Barbie. No o la pelota viene con huevo para que vos seas macho, claro, tal cual, no es así. Y por más pelotas que le regales a una persona, por más muñecas que le regales a una niña, hay algo de lo que implica la identidad propia que es intransmutable, o sea, no hay persona afuera, externa, que pueda modificar eso. Por eso en Argentina y en otros países, cuando las terapias de conversión, no sé si las conocés o las reconoces, que eran estas terapias tan invasivas que todavía siguen existiendo. Esto es lo más horroroso de todo. Sí, para corregir la personalidad de la persona, adulto, niño. Exactamente. Pero porque estaba desviado. Era desviado, exactamente, estaba desviado, la persona homosexual estaba desviada. Pero esto no era una construcción, por eso es importante pensar que las personas nos construimos en un ámbito social. ¿Por qué? Y cultural, ¿no? También. Porque no era que las personas eran malas y decían, ay, mirá los homosexuales, qué horror. Había un nomenclador de la Organización Mundial de la Salud que hasta el año 1990 decía entre sus enfermedades, así como estaba el coronavirus, abajo decía homosexualidad, marcando que era una enfermedad como cualquier otra. Entonces digo, hay que repensarnos que todos esos años no son gratuitos y no nos van a llevar tan rápido a corregir cosas que internalizamos, que son estereotipos, que son discriminadores, que son estigmatizantes. Inclusive hasta me pongo a pensar, un poco para ir también cerrando un poco, valga la redundancia, Cris, pero hasta me pongo a pensar con lo que decís vos, y es tan distinto apoyar desde chico a algo que le guste a tus hijos, no importa si hijo, si hija, esto es lo de menos, hijo es el hijo o elige, como quiera llamarlo, lo es. Apoyar en lo que le gusta, si es porque le gusta maquillarse, que se maquille, y no decirle no. Esto es un poco como o trabajás o estudiás, ¿no? Es un poco ese condicionamiento también, es decir, pará. Tal cual. Entendamos que hay una diferencia entre inculcar responsabilidad
para con el resto de tu vida a inculcar severidad en la conducta de tu vida. Es decir, Sí. yo no te voy a hacer más responsable si te obligo a trabajar. Y es un Sí, poco esto, exactamente. ¿no? Me parece, ¿no? Para que se entienda desde otro lado. Exactamente, me parece que un poco el libro también lo plantea, ¿no? Si uno se empieza a revisar a uno también, y esto le pasa a muchos varones, ¿sabes qué? Grandes, Claro. que a mí me sorprende un montón. Varones de 50, que a lo mejor hasta participan de sectores muy conservadores, no sé, como actividades en la iglesia, de pueblos que Sí, quizás sí, son totalmente. mucho más chicos, porque hemos viajado por todo el país, y nos hemos encontrado con varones que por estereotipo uno diría, no, esta persona ni apoya estas 3, 4 cosas porque ya sabemos que va a resistir. Y son las personas más abiertas, las que te dicen, che, las personas trans tienen que estar trabajando en la organización. Las personas gays tienen que estar acá haciendo el mismo trabajo que hago yo. ¿Y por qué no sospechar? Porque esto es maravilloso. Hay muchos varones que trabajan en empresas muy masculinizadas que dicen, no, bueno, si entra un varón gay, ¿por qué no sospechan que adentro puede haber y que la cultura machista sostiene que no pueda justamente levantar la mano y contar lo que hizo el fin de semana como el que cuenta que hizo con su mujer, ¿no? Por eso tenemos cosas muy contradictorias que nos llevan a lugares muy tramposos, que me parece interesante lo que vos decías. La trampa es que a veces creemos que hacemos las cosas por un bien que en realidad nos termina traicionando, ¿no? Tal cual, y eso es tal cual. sentir que nuestros hijos no son felices, que no se terminan realizando. Ahí recomiendo una peli para lo que traes, que Yo Nena, Yo Princesa, es una peli argentina maravillosa. Es excelente. ¿La viste? Sí, Bueno, la es vi. bellísima y creo que a cualquier padre o madre le toca todas las fibras porque fuimos a la porque en premier realidad, el año pasado de esa película, es lo que lloré con esa película siendo padre, ¿eh? Lo No, que lloré ¿viste? con esa película es tremenda, recomendable al 1000%, inclusive el libro también, pero Sí. la película es... pero es tremenda, lo que te Maravillosa. hace reflexionar, lo que te hace... pero como padre, más allá del género de tu hijo o padrastro, te hace lo que Tal te hace cual. repensar las cosas que haces con tu hijo o con tu hija, es increíble. Tal es muy cual. buena. Bueno, y transmitimos cosas que son muy, muy importantes, y por eso me quería detener sobre todo en la violencia, porque vivimos en un contexto en donde nos estamos preguntando sobre la violencia y vemos casos que son tremendos, y que es importante pensar que transmitimos el uso de la violencia que hacen los varones desde temprana edad. Digo, cuando yo le digo a una nena que le está tirando el pelo a otra nena, no seas machona, estoy marcando que el macho, el varón, en la construcción de la masculinidad, sí puede hacer uso de esa violencia. Claro. Entonces ahí hay que empezar a darse cuenta que uno naturaliza, cuando le regaló el arma, le regaló, no implica que ese varón va a ser violento, No. pero sí implica que educamos que el uso exclusivo de la violencia es de los varones. Y eso después nos dan los números, corresponde con los números que vemos de tasa de femicidios, de la cantidad de violencia que reproducen los varones, y de las violencias que no hablamos, yo sé que no vamos a llegar a hablar acá, pero que es importante, que se dan entre varones, entre los propios grupos de varones, sí, ¿no? sí, sí. Por eso escandalizó En tanto el trato, el caso de claro. Fernando Báez Sosa, porque de repente eran varones entre sí, ya no era la violencia de género que veníamos hablando, porque era una violencia de género, por motivos de género. ¿Por qué digo por motivos de género? Porque era una violencia entre jerarquías de varones, Claro. dentro del mismo género, pero con una variable que se cruzaba, que era la clase social y la etnia. Y, no sigue tres siendo, y variables. sigue siendo la misma estupidez que si en una escuela se pelean dos pibas o si dos madres se pelean en la salida de un jardín. Sigue siendo una estupidez, Total. sigue siendo violencia al fin y al cabo. La violencia es violencia, punto. No importa que la reproduzca, Sí, pero hay algo de un mecanismo de la masculinidad que por eso es más difícil erradicar la violencia en varones, porque como es un aprendizaje que se da tan imbrincado y de tantas maneras, viste, cuando decís un tejido que tenés que empezar a desarmar de a poco, y por eso, lamentablemente, los casos de femicidio no bajan en porcentaje. Digo, eso es un dato que nos tiene que movilizar, no para decir, che, ¿quién no está haciendo algo? Sino que es tan difícil porque en general son los varones los que están en esos lugares, ¿no? Tan complejos, atravesados por todos esos discursos de la violencia, en un marco de violencia social bastante alto también, ¿no? Cris, ¿dónde se puede o cómo se puede conseguir este cuadernillo de la masculinidad? Bueno, el cuadernillo de la masculinidad lo pueden conseguir a través de nuestro Instagram, que es @género y trabajo, Grow Género y Trabajo, Grow Grow.
Después también tenemos, obviamente, los canales de comunicación de Grow, que nos pueden escribir y también, obviamente, si nos consultan, si alguien no pudo descargarlo por ahí. Es de descarga gratuita, eso también queremos decirlo. Pero nos pueden mandar sin un mail a info@generoytrabajo.com o entrar a la página web que es www.generoytrabajo.com. También hay un montón de otros recursos que estamos todo el tiempo produciendo. A partir de ahí quiero nombrar a Gonzalo Escalante, que fue parte del cuadernillo, Javier Elena, Georgina Estico, que es nuestra cofundadora y también fue quien hizo toda la curaduría del cuadernillo. También participó Celina de Belaviev, Marisol Andrés y Lucila Bonardi, que hace unos dibujos maravillosos, y Carolina Villanueva, que también hizo un prefacio sobre las masculinidades en el mundo del trabajo. Así que como es de descarga gratuita, pueden ir directamente al Instagram, ahí está el link para descargar este cuadernillo, y yo creo que ojalá, pero creo que es una herramienta que viene más que a combatir, viene a generar espacios de reflexión, a proponer herramientas para que podamos seguir reflexionando. Lamentablemente en una sociedad que crece, ¿no?, en esta idea ciega de violentémonos y matémonos y no nos importa nada lo que diga el otro, y de tratar de empezar a encontrar más puntos en común, porque creo yo que es la única salida hacia una sociedad mucho más equitativa. Me parece que es fundamental, que es fundamental resaltar la palabra que vos dijiste, que este cuadernillo no viene a combatir, viene a aportar, que es otra cosa. Exacto. Es muy distinto. Exactamente. Cris, muchas gracias, fuiste muy claro. Ya vamos a tener oportunidad para seguir hablando del tema, porque me parece que hay mucha tela para cortar. Hay mucho. Pero fuiste muy claro en todo. Te agradezco mucho y nada, gracias. Lo que necesites es que estamos a disposición aquí en Cluseta. Gracias por el tiempo. Excelente, gracias por invitarnos. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Cristian Treves, o Treves, no le preguntes si era Treves o Treves, Treves. Cristian Treves, uno de los autores de este cuadernillo sobre masculinidades.